Bienvenida, vamos a charlar un ratito de lo que se viene, pero además de todo lo que está pasando con Marta Dillon, periodista, activista, amiga de la casa también, escribe en El Destape. De hecho, ahora vamos a hacer un comentario sobre tu último artículo, Marta, y también vamos a presentar a Paulina Domínguez, otra activista integrante de la Asamblea Antifascista, Antirracista, militante transfeminista, pero además docente de comunicación social en la Universidad de La Plata. Y fue docente de Anto Bartolozzi. Todo cierra, todo cierra. Impresionante. Gente acá del bien, todo que se tiene que ver junta, con todo. claro. Bueno, en principio, gracias por haber venido. Gracias Nos a encanta que ustedes. estén acá no solamente para hablar de lo que va a pasar el sábado, que entendemos, por lo que además estábamos charlando y porque lo venimos comentando, que va a ser realmente creo que, no sé si ustedes lo piensan de esa manera, un momento bisagra, de los pocos que hemos tenido desde la asunción de Milei. Yo creo que uno fue la marcha de los universitarios o por la universidad pública, y me parece que este va a ser otro mojón importante. No sé si ustedes lo leen de esa manera. Yo creo que sí, que ya es algo diferente, es una acción nueva, es un clima nuevo, porque es la primera marcha de reacción, digamos, como donde popularmente se reacciona a decir, bueno, acá hay un límite y lo vamos a poner en la calle, este límite. Y esto, por eso también prendió tan rápidamente en el resto del país, digo, este límite que es un límite sensible, que es un límite que contesta a un montón de violencias que se vienen acumulando y que van desgastando, ¿no? Y también creo que es un límite a la representación política tal como la conocemos, que está en crisis, ¿no? Y que por eso cuando surge algo autoconvocado, con otras lógicas y no las de bajar un modo de hacer las cosas, bueno, mucha más gente se sintió llamada a esto, ¿no? Después podemos ir hablando más. Para mí también esta respuesta sensible tiene que ver con consensos y acuerdos que hemos construido durante los 40 años de democracia, seguro, ¿no? El hecho de entender, no sé, yo hoy escribí en el Destape esa alegría que se sintió transversalmente, ¿no? Entre nosotros de la comunidad, ¿no? Cuando se aprobó matrimonio igualitario, ¿no? Que quieras o no quieras casarte, era como un abrazo colectivo y que la gente estaba contenta, como que algo bueno había pasado, ¿no? Claro. Y esa memoria sensible opera también ahora. ¿Qué vamos a dejar afuera a las personas trans, travestis, gays, lesbianas, no binarias, digamos? No está en el ánimo de argentinos y argentinas. Y creo que este año ha sido como un momento de mucha confusión, en el sentido de que se ha como diseminado el resentimiento social, ¿no? Y esto lo da un poco vuelta para mí. Que un poco lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Esa manera de avasallar y abrir tantos frentes al mismo tiempo también hace difícil a veces la respuesta conjunta, articulada en ese sentido. La convocatoria del sábado sí que tiene una impronta transversal que puede ayudar a ese momento bisagra, ¿no? Que decía Gaby. No sé si será el antes y después que anhelamos. Lo esperamos. Que lo esperamos. Estamos más que dispuestas. Estamos esperándolo. Yo creo que para mí, sumado a lo que dice Marta, hablamos de una representatividad que para nosotras nunca se cayó, porque estuvo siempre conformada desde los márgenes. Nuestras necesidades estuvieron siempre atravesadas por esa convocatoria de llevar adelante nuestras demandas para convertirlas en derechos, y a partir de ahí también creo que se suma a lo difícil que viene siendo económicamente vivir, y ya no hay más frentes por donde cubrirnos, ¿no? Entonces, de pronto, a mí me pasó durante todo el año pasado no encontrar un espacio donde poder volver a tener esas ganas de participar, de encontrarnos, a pesar de hacer cosas pequeñas o entre nosotros, y esto está excediendo nuestras capacidades de militancia orgánica o pequeña, porque nos dimos cuenta que hay posibilidades de construir un mundo mejor ante tanta mentira y tanto odio. Nosotros nos encontrábamos hace exactamente una semana en Parque Lezama, éramos unas locas, ahí eran 180 locas, no sé, estábamos a los gritos. Sí, éramos un montón ahí, como diciendo, che, pará, esto pasó hoy a la mañana, el presidente salió en el Foro Económico de Davos a decir esto.
¿Qué pasa con esos actores que nombra, ¿no? No habla solamente de este ejemplo que trae de la pareja de homosexuales de Estados Unidos, sino que habla también de las personas migrantes, habla de las personas ambientalistas, como todo englobado en este concepto del woke, en el que también nosotros nos encontramos como, bueno, hay que redefinir estas palabras para saber por dónde viene la derecha también, ¿no? Yo creo que es importante reponer, digamos, que el foro de Davos es un foro económico y que detrás de esta construcción de un chivo expiatorio, detrás de esta acicateo de generar un odio social sobre determinadas identidades y sobre determinadas políticas públicas a las que le llaman privilegios, y no son privilegios, en algunos casos son la corrección de injusticias históricas, como es la ley de cupo laboral trans, por ejemplo, o la ley de identidad de género, como mínimo, ¿no? Pensemos que hasta 2012 hay una parte de la población que no era ciudadana ni ciudadano. O sea, no podías sacar un pasaporte, no podías viajar, no podías inscribirte en una escuela, presa. Porque te llevaban presa en la calle. Por ropa no adecuada al sexo. Digo, y hay razones económicas, que son las razones económicas que alientan, digamos, la división en el pueblo que vos decías, ¿no? Hay tantos ataques al mismo tiempo. Razones económicas que tienen que ver con volver a presentar un orden social donde la familia privatiza el cuidado, ¿no? Que es una parte muy importante del PBI. Digamos, el 18% del PBI, si el trabajo de cuidado fuera pago, sería aportado por esas tareas. Claro. Que es alimentar a las niñas, cuidar de las personas mayores, cuidar de las personas enfermas, lavar la ropa, digamos, platos. Un montón de cosas que hacen a la reproducción de la vida, que son trabajo no pago, que lo venimos cuestionando, porque hay muchas partes de esos trabajos que han sido socializados. Digo, que haya jardines maternales, que el PAMI cubra todos los medicamentos, digamos. Eso es una manera de poner en común el cuidado, y falta mucho, digamos, ¿no? Pero estábamos discutiendo esto cuando viene Milei, dice la familia es el centro, basta de, ¿no? No a la ley del aborto, no existe más la violencia por razones de género, mirá qué loco, para que las familias no se separen, ¿no? Para que conservar esos núcleos cerrados donde la violencia, cuanto más cerrada es una casa y una familia, la violencia campea más, digamos, tiene más espacio. Entonces, lo insólito además y medio contradictorio es que la mayoría de ellos son personas que no tienen hijos. no tienen familia. Claro. Sí, pero por eso te digo, para mí son razones claramente otro modo de distribuir el dinero, de otro modo de distribuir o de no distribuir la riqueza, digamos, toda esa inversión del Estado en aliviar, digamos, el peso del trabajo no pago, bueno, ahora es parte de ese famoso superávit fiscal, digamos, ¿no? No acompañar a las mujeres que sufren violencia, destruir el INADI. Ayer, por ejemplo, en la asamblea había un compañero sordo, gay, ¿no? Y una compañera trans también. También, y me vinieron a plantear a quienes estábamos coordinando que por favor pidiéramos, porque con el INADI desapareció el servicio de traducción para personas sordas, el intérpretes de lengua, y eso aísla a un montón de personas que tienen que pagar por eso, para entender lo que se está hablando a su alrededor en lugares públicos. Entonces, hay razones económicas y tenemos que tenerlo bien claro, porque no en vano también los jubilados pagan el ajuste, ¿no? Porque parece que también son como poblaciones descartables, cargas, ¿no? Entonces, estigmatizar a una población para después quitarle recursos que son su derecho, bueno, hace al superávit de que tanto se vanaglorian y que en realidad no es un superávit real, porque la estamos pasando muy mal en el pueblo, transversalmente. Te pregunto por lo que escribiste en el Destape. Había una parte que es todo súper interesante. Además, les decimos vayan y léanlo, el artículo que se publicó con la firma de Marta. Y hablabas de la palabra woke. Y me parece que está bueno avanzar un poquito sobre eso, porque tiraste un concepto que me parece que está bueno tirar de ahí, que es se mercantilizó el concepto, no sé si te referís justamente al concepto de woke o de woke. Sí, totalmente. Me refiero a ese concepto, se mercantilizó y por eso lo toman como si fuera un objeto. Le llamamos wokismo, es el wokismo. ¿Cómo se han mercantilizado tantas cosas? Pensemos que durante el auge, ¿no? Ese nuevo pico de energía feminista que tuvimos, no solamente acá, sino a nivel global, entre 2015 y 2020,
de pronto, no sé, Louis Vuitton hacía cosas de oro que decían feminist, ¿no? Cuando vos decís, bueno, qué sé yo. Nosotros estamos hablando de las tareas de cuidado, ¿no? Bien. Sí, me acuerdo de una publicidad de Nike, de una mujer que iba a caballo y que cómo se liberaba y era como toda una explosión de feminismo. Nosotros estamos hablando de las compañeras que están sosteniendo la olla y que tampoco se les paga un salario, que es una demanda y que ahora esa demanda, imagínate si no hay alimentos, va a haber salario para las cocineras, comedores populares. Pero se mercantiliza y se empieza a usar de ese modo, digamos. A banalizar, digamos. Cuando hubo ese, no sé si se acordarán, el debate sobre la sirenita negra o no, digamos que algunos decían, ¿por qué cambiar un personaje? Digamos, se banaliza el debate, porque la representación o la convivencia y el antirracismo no se saldan con ponerle otro color a la sirenita, por supuesto que no. ¿No? Y a la vez también hay niñas que por ahí veían esa película y decían, se parece un poco más a mí, digamos. Pero como el modo en que se trabaja eso, como por cupo, como por cuota, digamos, ¿no? Como estoy acá haciendo un check en el checklist, ya te puse una negra, no me molestes más. Después en Disney por ahí las personas negras tienen el peor trabajo de su vida. Bueno, digamos, ¿no? Disney, claro, la empresa. Desde Disney acaban de decir que se arrepienten de haber tomado esa decisión. Entonces, que se banaliza y se vacía y encima lo ponen como la cancelación, la corrección política, no nos dejan hablar, siempre hay que poner una persona afro, siempre hay que poner una persona lesbiana. No, son discusiones sociales mucho más profundas y en esa banalización ellos toman esa parte, ¿no? Esa molestia de decir, si hablas con la si... Y se apalancan también un poco en eso que pasó de las grandes corporaciones tomando eso como para instalar que el mundo está dominado por ese discurso, como si las mujeres y las diversidades manejaran el mundo. O sea, basta ver quiénes presiden las empresas más importantes para darse cuenta que no. Pero digamos, se apalancan eso para decir que es como la hegemonía. Sí, exactamente. Me gustaría conocer su lectura de algo que hemos charlado acá en esta mesa y que tiene que ver con la relación entre las políticas antigénero y lo que es la agenda ultraderecha. Como estamos viendo, ¿no? Siendo testigo de un movimiento a escala global, de actores muy disímiles entre sí, pero que he podido leer, yo no sé mucho de política de género y de antigénero, pero sí entiendo que una lectura posible que se está haciendo es que las políticas antigénero terminan siendo una especie de pegamento entre todos esos actores de la derecha radical, o no sabemos a veces qué nombre ponerle, son más de ultraderecha, son más de derecha radical, fascista. ¿Ustedes comparten esa lectura o ese análisis de que la política antigénero termina siendo una especie de hilo conductor entre todos esos actores? Sí, por supuesto. Lo marcamos claramente en concordancia a cómo se formó esta asamblea. Digo, el discurso de Milei fue un calco del discurso de Trump y así podemos replicarlo en un montón de otros conductores políticos a nivel global de la derecha internacional, como el Vox, como lo es Giorgia Meloni. Hay muchísimos otros exponentes como que vienen marcando esta idea de, primero, construir ese chivo expiatorio, decir que no servimos o que estamos locos, patologizarnos, corrernos de la capacidad de interactuar políticamente, de ser interlocutoras válidas ante las demandas, o de construir esa hegemonía que no existe y marcarnos de punitivistas cuando marcamos cuáles son las demandas que faltan, y así poder comenzar a socavar sobre los recursos, principalmente los recursos. Vuelvo a esto, nosotras y nosotros cuando fuimos a la asamblea también nos pensábamos en clave de convocar al trabajo. La propuesta tiene que ver con pensar en la dignidad de nuestra vida conformada con el salario. Digo, esta propuesta de precarizar la vida, precarizar la existencia, tiene que ver con dejarnos de pagar lo que corresponde por ser trabajadores y conformar esa masa de personas que trabajen de manera informal o correrlo solo al ámbito personal, y esto es un debate que lo tenés que tener vos con tu patrón o con tu contratista. Si te encontrás un patrón. Si te encontrás un patrón y qué sé yo, claro, si podés hablar con alguien, ¿no? Porque por ahí siempre es la persona de recursos humanos. Y ahí tiene que ver con eso, con volver a dirimir esas discusiones en las que el Estado, como garante de derechos, no interviene en ese diálogo y se tiene que, resolver en algo
en algo privado, en algo dual, como si fuera una paridad, y sabemos que eso no existe. Digo, hay distintas... Las travestis usamos una frase muy buena que es que aunque el piso sea parejo hay niveles, y tiene que ver con eso, con que sabemos muy bien que hay niveles y no es lo mismo. Hay una cosa de, digamos, en todas estas derechas y en todos estos líderes que estaban hablando de, digamos, de tratar de... me parece que es un clima de época esta cosa de que el individuo cada vez sea más individualista, Sí. que no haya comunidad, esta cosa de estigmatizar lo comunitario, Total. ¿no? Sí, Lo yo creo- colectivista, el colectivistas de famoso mierda. colectivismo, sí, la basura inmunda de la justicia Sí, social, ¿no? Cosa que exacto. sí, Te juro. justicia y social como son. te dejas, muda. Yo creo que sí, lo que vos decís tiene mucho de esta idea de que hay una argamasa que permite hacer alianzas globales, digamos, para desarticular de alguna manera ideas como la de la justicia social, y permitir algo que viene pasando fundamentalmente desde, o sea, con mucha fuerza a partir de la pandemia, ¿no? Donde, digamos, la gestión de una pandemia mundial puso muy en tensión quién pone los recursos, o sea, o si vale la pena salvar la vida de todos. Creo que ahí hay una discusión muy importante, ¿no? Porque hubo países, sobre todo los de ultraderecha, que dijeron, morirán los que tienen que morir, ¿no? Y eso implicó otro manejo de los recursos mucho menos intenso que quienes dijeron, bueno, aunque haya que a tener inflación, no, acá no puede morir nadie, o sea, hay que hacer los hospitales afuera, bueno, etcétera. Y esto se vio, digamos, Bolsonaro en Brasil, en Ecuador los muertos en la calle, en Estados Unidos muertos en la calle, mismo en Italia, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se reconfigura, bueno, justamente esta puja por decir, ¿de quién se va a hacer cargo el Estado? Bueno, de nadie. ¿Cómo se va a acumular la riqueza? Como querramos, ¿no? Y tenés el 1% desde la pandemia hasta acá, la cantidad de 1.000 millonarios ha aumentado un poco, pero han aumentado sus riquezas, esto lo pueden... No me acuerdo exactamente los números, Sí. pero se puede revisar en Oxfam, que es una eso página sí. que lo recoge. Y los ingresos que van para el resto del mundo, el 80% del mundo, tiene, no sé, creo que son 25 veces menos dinero que los poquitos que concentran el 1% de las riquezas. Sí. O sea, ¿se Sí, entiende la concentración. la demencia de la concentración de la riqueza? Y que sea Elon Musk, que es uno de esos 1.000 millonarios, ¿no? El que te viene a proponer cuando el capitalismo está completamente agotado porque no te ofrece un futuro. Acá lo que nos están ofreciendo es sacrificio. Ujú. A 45 años, dijo Milei, que íbamos a volver a ser un país de 1930. Bueno, un futuro que a nadie entiende de qué le hablan, ¿no? Bueno, viene Elon Musk y te dicen, vamos a ir a Marte, vamos a plantar la bandera, todo con gestos masculinos, Y bastante nazis. soeces. Masculino y nazis. Y nazis, Exacto, sí, nazis, total. Total. Voy a volver al tema de la representación de esta falsa idea para mí que hay de estamos todos medios adormecidos o en shock. Entonces hay mucha menos gente en la calle. Me imagino que la lectura que habrá que hacer de eso, y en todo caso se los pregunto a ustedes, es que es multifactor, desde la represión de Bullrich hasta también hay una dirigencia, digamos, de la oposición que por ahora está bastante quieta, por ser buena. Sí. Y cuando pasan estas cosas, por ejemplo, lo mencionábamos con la movilización en favor de la educación pública, de las universidades públicas, ahí vemos que hay un montón de gente con ganas de expresarse en la calle y capaz que gente que no iba a la universidad. Bueno, podemos hablar un poco de qué está pasando con este movimiento LGBT, Q y más, y
y con esto que pareció una explosión, ¿no? Directamente el sábado pasado en Parque Lezama, pero también en un montón de lugares, organizarse muy rápidamente y esta convocatoria que aparentemente está tan transversal por todo lo que ustedes están diciendo, donde también va a haber alguna representación política, representaciones sindicales, de derechos humanos, es decir, esto no queda como vos ponías en la letra solamente del orgullo, es un orgullo que va más allá de esta cuestión en particular. Total. Sí, por eso justamente el primer planteo tenía que ver con ese orgullo antifascista, o sea, pararnos desde el orgullo porque sabemos que para nosotros significa, y sobre todo en la trayectoria que tiene Argentina como país de América Latina, más de 30 años marchando por el orgullo, por la representación de nuestras demandas, pero principalmente porque vuelva a dar vergüenza ser un facho, porque vuelva a dar vergüenza ser nazi. Eso era el orgullo antifascista, es el orgullo antifascista y el orgullo antirracista también, porque hay una clave muy racista en pensar en que todas las personas no somos iguales, ¿no? Digo, ahí hay una que excede el color, que excede la colorimetría, pero que también tiene un tinte muy claro en esa propuesta de mundo que quieren. Y entonces, bueno, sí, nuestra propuesta tenía que ver con eso, con el orgullo, con que vuelva a dar vergüenza pensar ciertas cosas y sobre todo nosotros no tenemos problema en sentarnos a discutir por qué tiene que dar vergüenza eso y principalmente sí, también hacer un llamado de atención a muchísimos sectores que quizás, bien lo decías, por miedo, no es fácil, nosotros también lo pensamos ayer, incluso en la asamblea, cuando nos juntamos a trabajar por comisiones, pensar cuál va a ser la respuesta del Estado, que ya nos dijeron, digo, van a ir a pegar, tienen protocolos de detenciones, en las últimas marchas hubo, ojalá que no, por supuesto, decíamos que no y venimos a pedir paz acá también, que no somos el enemigo, que también ese es un tema que hay que trabajar, no somos el enemigo, no estamos posicionándonos desde esa enemistad, golpistas. no somos golpistas. Ay, no, no nos bueno. interesa, aguante la democracia, aguante salir a discutir, El problema a votar. es que no tenemos democracia, o sea, tenemos una democracia muy Sí, la ficción de la puesta democracia, claro. muy puesta en jaque. Como decimos, de baja intensidad, De baja ¿no? intensidad. Muy Sí, baja Tenemos que intensidad, ser. o sea, un congreso cuyas leyes Sí, se sí. vetan, digamos, están dando de baja todas Sí. las defensas, digamos, de los ciudadanos, como son las defensorías, como fue el INADI, como es, ¿no? Todo eso Sí. no existe más, o sea, Ujú. si sos una persona a pie, no sé cómo le demandás algo al Estado, ¿no? Sí, sí, no hay más sí. representación. ¿Los hombres sí, pueden yo ir? creo- sí. Los hombres Los sí, hombres heterosexuales, estamos me están buscando diciendo, hombres porque para Que no el son cordón. lesbianas ni Ni gays, gays. pueden ir. Mirá, Oh. lo estamos pensando, necesitamos hombres para el cordón. Esto parece una pelotudez lo que yo Esto estoy parece una diciendo, boludez, pero no lo es. estamos respondiendo muchos mensajes Sí, de sí, cara a eso y estamos también, como parte de la asamblea, lo pusimos incluso en nuestros flyers para convocar. Tiene que ver con que es con todes, con todas y con todos y que... yo entiendo que a veces da miedo cuando te ponen las cositas del orgullo. Yo sé que a muchos se les frunce el ano, vamos a decirlo así. Es verdad, es Pero verdad. no, la idea es que podamos construir una sociedad mejor entre todos y para eso también necesitamos a los chabones, Sí. porque lo hablamos un poco fuera del aire. No puede ser que nosotras hace ya 40 años que nos estamos como mínimo acá en Argentina juntando para discutir, para pensar qué sociedad queremos, para pensarnos a nosotras con todo lo que nos duele, nombrarnos, etcétera, 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 y que los tipos estén como los Simpsons jugando a chocarse la cabeza con ollas. Es como, no, ¿ah? Por favor. Los queremos ahí en la marcha, queremos que vengan a discutir con nosotras también, a poner en jaque esa hegemonía de masculinidad, porque también hay algo, hay un gesto muy, muy patriarcal en lo que pasa Sí, con Donald Trump. los compañeros de los espacios que se suponen progresistas son los Bueno, que vos- más, bueno, tendrían que dejar de pensar que nos pasamos 3 pueblos y ver que sí, que tal Gracias, vez Marta, por decirlo, acá. exactamente. No, porque sí, pasa mucho, ¿no? Sí, sí, Tenemos sí. Se ha muchos- dicho muchísimo. Sí, no nos muchísimo. pasamos de Sí. progres nada. No, Yo no creo es- que el sábado, no mañana, ya estoy adelantándome, pero que el sábado vieron que Milei nos mandó a temblar, ¿no? Él Sí. dice zurdos para decir todo esto, ¿no? Sí, 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 sí. Todos los que somos, todos los que creemos en el colectivismo, en la justicia social, que somos lesbianas, gay, feministas, nos mandó a temblar y nos va a perseguir hasta... Bueno, creo que el sábado quien tiene que temblar es Milei, ¿no? Por lo menos que le tiemble un poco el piso por la cantidad de gente, y eso es lo transversal, o sea, pongamos límite como pueblo, estamos todos implicados. Y aparte,
Si eliminas o sea, si no te importa, digo, está el poema ese, ¿no? Tan conocido de Bertolt Brecht, que hay quien dice que si eso no es de Bertolt Brecht. Sí, claro. Pero exacto. de todas maneras, realmente hay algo de eso y lo vivimos en la dictadura, ¿no? Esto es decir, no, en la dictadura no había robos, pero mientras se desaparecía gente y la herida social nos llega hasta ahora. Entonces, no volvamos a permitir que sea posible en el imaginario común que haya un grupo cuyas vidas valen menos. Aunque sean pocos, sean muchos, no importa, porque esos grupos se van a empezar a agrandar, porque el fascismo es así, hace posible eliminar a unos y después va por otros. Así como le pegan a los jubilados y a los jubilados, casi todos los miércoles, ayer les pegaron de manera brutal, y no es que no estamos con las personas jubiladas, ¿no? Pero esa insistencia en no aumentarles, en seguir pegándoles, hace un poco como la guerra del cerdo, ¿no? Eso lo estuvimos viendo. Entonces, el compromiso es por todos, por todas y por supuesto por todos. Estamos con Marta Dillon, con Paulina Domínguez y ya como para ir redondeando un poco, pregunto, yo porque soy muy ansiosa, chicas, soy muy ansiosa. Bienvenida. ¿Después del sábado qué? Después del sábado Sí. tenemos que seguir construyendo, digamos, seguir con estas demandas y seguir construyendo movilización en nuestro caso, nosotras pensando en una organización autoconvocada, lejos de las ideas de representación política o de obediencia a Obediencia determinados política, líderes como si tuvieran sí. una palabra santa. Exacto. Cuestionando y tratando de seguir acumulando seguir acumulando, por supuesto, voluntades para estar en la calle, para construir acciones diferentes, no solamente estar en la calle, porque a veces es difícil, ¿no? Pero tenemos también como transfeministas el 8 de marzo por delante, y como personas transfeministas y completamente involucradas en los derechos humanos, tenemos un compromiso muy fuerte con el 24 de marzo, porque bueno, está en juego nuestra propia historia. Algo que hace el fascismo, digamos, y que se puede rastrear en los libros, también es reescribir la historia, ¿no? Y acá vemos claramente cómo todos los días están borrando y reescribiendo, borrando y reescribiendo. Y la verdad que no podemos dejar que se pierdan las pruebas del genocidio, que se pierda el trabajo que han hecho todas las personas involucradas en los sitios de memoria, incluso la financiación para seguir recuperando los huesos de nuestros padres y madres desaparecidos. Porque esa reparación es la que seguimos necesitando y lo vemos en España, donde los desaparecidos siguen siendo desaparecidos y nadie tiene voluntad de encontrar esos restos. Y es parte de la cultura, es parte de los acuerdos sociales poder hacer esos duelos, poder, reparar la trama social. Y enterrar como corresponde a sus muertos. Sí, también reparar, o sea, cada vez que aparece un resto, perdón, me colgué con este tema, pero me toca personalmente. Sí, por supuesto. Cada vez que Vos aparece sos un hija de resto- desaparecidos. Sí, sí, totalmente. Mi mamá fue identificada, por suerte, en el año 2010, y lo que aparece con eso es una historia entera. O sea, sabés en dónde estuvo detenida, Secuestrada, desaparecida, claro. sabés cómo la mataron, ¿no? Se empieza a reconstruir por lo menos esa verdad que nos sigue faltando, porque hablan de verdad completa, pero la verdad nos sigue faltando porque nunca dijeron todos los niños que fueron en su momento niños desaparecidos, ni tampoco qué hicieron con nuestros padres y madres, dónde están esos restos y cuántos desaparecidos nos faltan, porque hay algunos que no tenían familia y eso lo sabemos, ¿no? O sea, el número lo cuestionan, pero en realidad se puede hacer un cálculo mucho más grande. Tremendo. Retweet a todo lo que dijo Marta, decirles que por lo pronto en la asamblea también consensuamos que el sábado 8 nos vamos a volver a encontrar en Parque Lezama, vamos a seguir trabajando. La idea es sostener esa asamblea, como bien decía Marta, de cara a todas las efemérides que se vienen de El ahora 8 de en adelante. febrero, El 8 de febrero, hay claro, el nueva sábado asamblea en Parque Lezama. vamos a encontrarnos Eso está después. bueno para el que quiera, a la que quiera Exactamente, participar. el sábado, o sea, este sábado primero tenemos la marcha a las 4 de la tarde en Congreso, en Avenida de Mayo y San José, y el sábado 8 nos vamos a encontrar de nuevo en Parque Lezama para seguir trabajando, ya hay comisiones que se conformaron ayer, entonces está bueno sostener ese trabajo en comisiones para ir profundizando, articulando con otros sectores, y después, como decía Marta, profundizar en relación a la construcción de una memoria colectiva. Acá me parece interesante retomar lo que dice Elisa Bergelin, que es una historiadora argentina, que dice, bueno, la memoria, el deber que tiene es
no garantizar las condiciones que hicieron posible lo que sucedió en el pasado, ¿no? Para eso está la memoria, para construir nuevos consensos, nuevos acuerdos, para reconstruir el tejido social que está muy, muy, muy desgastado en este contexto y sobre todo entender cuáles fueron esas condiciones, esas prácticas que hicieron posible tanta tortura, tanto exterminio, tanto dolor y hacer que no se vuelvan a repetir. Eso es la consigna del Nunca Más también. Entonces, la Asamblea tiene como objetivo ampliarse, profundizarse, vengan todos, chongos también están invitados, chongas, todes. Sábado entonces 4 de la tarde en un montonazo de lugares de la República Argentina y del exterior. Después nosotros vamos a compartir ese mapa que ya nosotros lo mencionábamos al comienzo en un resumen de noticias que hacemos y que vos también me lo mencionabas, Marta, sobre todo porque entendemos que hay mucha gente que escucha el Destape que está en otros países y va a haber marchas en un montonazo de lugares y cada vez se van sumando más. Y tengo gente que me va mandando flyers de, bueno, acá se acaba de sumar, lo tenía por acá, otros lugares de Chile, Valparaíso, por ejemplo. Sí. Bueno, nada, un montonazo de lugares. Así que, y como para tener en cuenta, claro, el sábado 8, una nueva asamblea y como mojones para ya tenerlos más o menos en la cabeza, va a ser el 8 de marzo también. Por supuesto este sábado, el 8 de marzo y el 24 de marzo. Exacto. Así es. Hay que salir. Hay que todos, salir de la agujero interior. Son Y de nuestros las redes. pactos sociales democráticos. Bien. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias por el tiempo. Gracias por todo lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias. Marta Dillon y Paulina Domínguez estuvieron acá con nosotras, con nosotros. Y recuerden que desde el Destape también estamos convocando, que nos vamos a juntar. Va a haber una columna de toda gente del Destape en Irigoyen y Solís. Y de ahí, bueno, ahí desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Este sábado, todas y todos a la calle. Maldita suerte.